Bienvenidos a nuestra terraza de Gran Vía. Hoy un tanto literaria, no sé si literaria o infiel. Consuelo Sánchez Naranjo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Licenciada en Historia del Arte, escritora, traductora, poeta, y se le ocurrió llevar a cabo este elogio de la infidelidad de las mujeres. Que oiga, yo he oído justificar la infidelidad, pues tanto como elogiarla. Bueno, yo he empezado a decir que esto es un truco. Vale. No, es un truco porque, a ver, la infidelidad es un término inmensamente poliédrico y cuando hablamos de la infidelidad de las mujeres es aún más poliédrico. Pero hay una tesis que se recoge en el libro según la cual prácticamente todos los grandes movimientos de la humanidad se deben de alguna manera a una infidelidad. Por ejemplo, ningún estilo artístico existiría si no se hubiera producido una subversión contra las normas estéticas de cada momento, y ni siquiera se hubieran dado las revoluciones, porque las revoluciones también son una infidelidad con respecto a los poderes establecidos en cada momento, ¿no? Claro que el libro no habla de eso. No. El libro habla de la infidelidad y además de la infidelidad de las mujeres, y es un libro que habla de mujeres, y son mujeres las que hablan de ellas mismas, porque lo que se hace en el libro es recoger historias de mujeres en unas reuniones que organicé utilizando una técnica en sociología que se llama TGN, de una manera no del todo científica, pero sí para conocer qué opinaban las mujeres sobre diferentes aspectos relacionados con la infidelidad: el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. Y bueno, pues terminaron dando algunos consejos, porque es cierto que la infidelidad de las mujeres es un tema tabú, es un fenómeno tremendamente extendido, pero del que se habla poco porque se debe hablar poco. Así lo entendieron ellas. El libro, preguntas y respuestas rápidas, ¿vale? No vamos a hacer spoiler, pero vamos a ir desgranándolo poquito a poco. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Oiga, ¿es usted, perdón por la pregunta, infiel o lo ha sido? A ver, el libro no es autobiográfico. Bien. Lamento decepcionar. Ya. Pero sí ha sido infiel a veces, sabiendo que se es infiel, porque hay que faltar a déjeme que lo diga así, la lealtad. Porque infidelidad, lealtad está muy relacionado, ¿no? Está muy relacionado, y en el libro también hay una tesis que las distingue. Están relacionadas pero se distinguen. De hecho, la mayor parte de las mujeres consideraron que lo que es debido siempre es la lealtad, nunca la fidelidad. Cuando una mujer decide hablar abiertamente, que es lo que pasa en el libro, porque el libro tiene dos partes, como decíamos, muy diferenciadas, ¿no? Está una parte histórica donde aparecen los venenos de Cleopatra, de Mesalina incluso, que cuando estábamos leyendo el libro se acordarán ustedes de Yo Claudio, ¿no? También un poco, o después pasamos al siglo de las luces o a María Antonieta, pero cuando entramos en la fase de brega, por decirlo de alguna manera, del libro, ¿no? Lo que notamos es que hay muchas mujeres que se abren y que el libro empieza así, arranca con una infidelidad cualquiera que podríamos haber cometido cualquiera de nosotros. Bueno, a ver si soy capaz de decir esto de una manera rápida. El libro empieza con personajes históricos infieles, pero realmente es que la historia ha silenciado de manera tradicional a las mujeres. Ocurre en las fuentes y ocurre también desde la perspectiva de los historiadores. Entonces, lo que ocurre es que cuando las grandes mujeres de la historia aparecen, en la mayor parte de las ocasiones se les conoce más por sus asuntos de alcoba que por sus aportaciones a la política de cada época. Entonces, esas mujeres están relacionadas entre sí porque pertenecen a dos épocas de crisis, de cambio, dos épocas de final de etapa, pero son efectivamente mujeres más conocidas por sus relaciones sentimentales y por cómo funcionaron en ese tipo de historias que por sus aportaciones reales a la historia, y las tuvieron. Y con respecto a la segunda parte, la primera parte es el marco y la segunda parte las historias, es cierto, todo arranca de una reunión de antiguas alumnas del colegio en la que una de mis antiguas compañeras contó su historia, y su historia era una historia de sucesión de infidelidades que habían comenzado incluso en las primeras etapas de su noviazgo, del noviazgo de su único matrimonio, y continuó siendo infiel hasta el momento en que contó la historia. Y sorprendentemente, el resto de las compañeras presentes no se escandalizaron, no se opusieron, sino que empezaron también a contar sus propias historias. Y de ahí nació la idea del libro. Y es mejor, no quiero destripar el libro, porque el libro hay que leerlo, obviamente, pero hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado se plantea, ¿es mejor un amante fijo o muchos escarceos, ¿no? Cosas, pero que se hablan sin tapujos.
Pese a ser tabú, como acabas de decir hace un instante. Claro, es que, bueno, esto eran reuniones de mujeres, entonces no es lo mismo eso que publicarlo, ¿no? Por tanto, se podía hablar sin límites. Esa es una de las preguntas que formaban parte del cuestionario que se distribuyó en las reuniones y que se distribuyó también a otras mujeres que han querido participar enviando sus respuestas a través del correo. Sí, claro, la pregunta era ¿qué es mejor? Y ahí se produce una tremenda contradicción, y es que la mayor parte de las mujeres contestaron que era mejor muchos rollos, porque un amante fijo era como un marido bis, y una pues terminaba, pues como dice una de las participantes en el libro, planchándole la camisa o no sé, acudiendo a la comunión de su sobrina, y eso es un aburrimiento. Entonces lo que contestaron es que mejor muchos escarceos, pero la realidad, también según lo que contaron las mujeres que participan, es que a pesar de que esa es la voluntad, en la realidad casi todas acaban teniendo amantes fijos cuando son infieles, a los que además pretenden ser fieles, con lo cual se generan marañas sentimentales de extraordinaria complejidad. A propósito de eso, hay una historia, estoy recordando del libro, muy divertida, muy rápido, ¿no? En la que alguna de estas mujeres anónimas lo que cuenta es, no, la verdad es que tengo un compañero con el que puedo hablar de cualquier cosa, de física cuántica, de todo aquello que sea necesario, pero como que falta la chispa, ¿no? Dice, hay muchas veces en las que para eso necesitas irte al gimnasio y buscar alguna cosita que puedas utilizar en cualquier momento, ¿no? Digo porque es un libro feminista, es un libro frívolo, Consuelo. A ver, es un libro que pretende desdramatizar una realidad que muchas mujeres viven como un drama, pero no es un libro frívolo, es un libro que habla de una realidad que, insisto, es poliédrica y desde muchas perspectivas distintas. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, claro que puede surgir la necesidad, incluso en una relación aparentemente estable, aparentemente muy idílica, porque es muy difícil que un ser humano cumpla al 100% con las expectativas que otro tiene depositado en él. Y como eso es una contradicción con respecto al sueño de totalidad que forma parte de nuestra educación sentimental, se producen infidelidades. Estamos en nuestro minuto 8, es decir, se nos acaba el tiempo. No quiero hacer spoiler, pero quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias por este elogio de la infidelidad de las mujeres. En el último capítulo hay una frase que a mí me parece definitiva. Dice, lo mejor es que te deje él cuando tú hayas decidido que se acaba la historia. Última pregunta. ¿La mujer manda también en la infidelidad? A ver, son muchas preguntas en una. No, solo una. ¿La mujer manda también en la infidelidad, Consuelo? Muchas gracias por haberme hecho la entrevista. Los seres humanos somos iguales. Nadie tiene que mandar en una relación que es igualitaria. 2 a 2. O 1 a 1. 2 a 2 o 1 a 1. ¿Habrá segunda parte? Creo que sí porque la están demandando y creo que sí. Bueno, ya digo, es un libro escrito por mujeres, por una mujer, pero interesa mucho a los hombres, o sea que auguro que la segunda parte igual acaba hasta en el cine. Gracias. Muchas gracias. Acompañado. Y no hay que ser necesariamente infiel, no es obligatorio. No es obligatorio, no es una condición sine qua non. Nosotros seguimos aquí, en la terraza de Gran Vía.